El fantasma de la ópera. Gaston Leroux. El violín encantado. Christina Daae, víctima de intrigas de las que hablaremos más adelante, no volvió a obtener enseguida en la ópera el triunfo de la famosa función de gala. Después, sin embargo, tuvo ocasión de hacerse oír en casa de la duquesa de Zúrich, donde cantó las más hermosas piezas de su repertorio. Pero desde la velada de la duquesa de Zúrich, Christina no cantaba ya en el gran mundo. En esa época rehusaba toda invitación y toda velada, aún pagada regiamente. Sin dar un pretexto plausible, renunciaba a tomar parte de una fiesta de caridad para la que tenía prometido su concurso. Actuaba como si no fuera dueña de su destino, como si tuviera miedo de un nuevo triunfo. Supo que el conde de Chagny, para complacer a su hermano, se había empeñado muy activamente en su favor con el señor Richard y le escribió para darle las gracias. Y también para rogarle que no hablase más de ella a sus directores. ¿Cuáles podían ser las razones de tan extraña actitud? Yo pienso que la Daae tenía miedo de lo que acababa de sucederle y estaba por ello tan estupefacta como todo el mundo a su alrededor. Tengo aquí una carta de Christina, colección del persa, que se refiere a los acontecimientos de aquella época. Y después de haberla vuelto a leer, puedo decir que, más que estupefacta, Christina estaba espantada. «No sé lo que me pasa cuando canto», escribe en esa carta. No se dejaba ver en parte alguna, y el vizconde de Chagny trató en vano de encontrarse en su camino. Le había escrito para visitarla en su casa, y ya desesperaba de obtener una respuesta, cuando una mañana Christina hizo llegar a sus manos la esquela siguiente. «Caballero, no he olvidado al niño que recobró mi pañoleta en el mar. No puedo menos que escribir a usted para decirle que hoy me voy a Perros conducida por un deber sagrado. Mañana es el aniversario de la muerte de mi pobre padre, al que usted ha conocido y que lo quería mucho. Está enterrado ahí, con su violín, en el cementerio que rodea la pequeña iglesia al pie de la cuesta en que, siendo muy pequeños, tanto hemos jugado, en la orilla de aquel camino en que, un poco mayores, nos despedimos por última vez». Cuando recibió esta carta de Christina Daae, el vizconde de Chagny escribió unas líneas para su hermano y se metió en un coche que, por mucha prisa que se dio, no pudo llevarlo al andén de la estación Montparnasse a tiempo de tomar el tren de la mañana. Pasó un día desesperado y solo se tranquilizó cuando estuvo instalado en su vagón. Apuntaba el alba cuando se apeó en Lannion y tomó la diligencia de Perros-Guirec, de la que era el único viajero. Interrogó al mayoral y supo que el día antes por la noche una joven que parecía una parisiense se había hecho llevar a Perros y se había alojado en la posada del Sol Poniente. No podía ser más que Christina. Había viajado sola. Raúl suspiró. Iba a poder hablar en paz con Christina en aquella soledad. La amaba hasta ahogarse. A medida que se acercaba a ella, Raúl recordaba devotamente la historia de la pequeña cantante sueca. En los alrededores de Uppsala había un aldeano con su familia cultivando la tierra durante la semana y cantando en el coro de la iglesia los domingos. Aquel aldeano tenía una niña a la que enseñó a descifrar el alfabeto musical mucho antes de que supiera leer. Daae era, sin que se sospechase acaso, un gran músico y tocaba el violín con mucha maestría, como ningún ministril de la Escandinavia. La mujer de Daae murió cuando Christina iba a cumplir 6 años. Su padre, que solo amaba a su hija y a la música, vendió sus tierras y se fue a buscar la gloria a Uppsala, donde no encontró más que la miseria. Volvió entonces a los campos y fue de feria en feria,
tocando sus melodías escandinavas mientras su hija, que no se separaba de él, lo escuchaba con éxtasis o le acompañaba cantando. Un día en la feria de Limby, el profesor Valerius los oyó a los dos y se los llevó a Gotemburgo. Decía el profesor que el padre era el mejor violinista del mundo y que la hija era de la madera de las grandes artistas. Educó e instruyó a la niña, y a donde fueran, ella maravillaba a todo el mundo por su belleza, su gracia y su afán de hacer el bien. Sus progresos fueron rápidos. Por aquel tiempo, el profesor Valerius y su mujer tuvieron que ir a establecerse en Francia y llevaron a los Dae. La de Valerius trataba a Cristina como a una hija. El padre, a todo esto, empezaba a demacrarse, dominado por la nostalgia. En París no salía nunca y vivía en una especie de ensueño que entretenía con su violín. Se encerraba horas enteras en su cuarto con Cristina y se le oía tocar el violín y canturrear muy bajito, muy bajito. Algunas veces la mujer de Valerius iba a escucharlos detrás de la puerta, suspiraba y se enjugaba una lágrima. También ella tenía nostalgia de su cielo escandinavo. Dae no parecía recobrar algunas fuerzas más que en verano, cuando toda la familia se iba a veranear a Perros-Guirec, en un rincón de Bretaña que era entonces casi desconocido de los parisienses. Gustábale mucho el mar de aquella región, porque lo encontraba, decía él, del mismo color que allá, y muchas veces en la playa tocaba sus melodías más tristes y suponía que el mar se callaba para escucharlas. Además, había suplicado tanto a la mujer de Valerius que ésta había consentido en una nueva locura del antiguo músico ambulante. En la época de las fiestas de los pueblos, como en otro tiempo, se marchaba con su hija y su violín. La gente no se cansaba de escucharlos. Iban bien vestidos, rechazaban el dinero que se les ofrecía, no hacían colecta, y la gente no comprendía la conducta de aquel músico ambulante que corría por los caminos con aquella guapa niña que cantaba tan bien como un ángel del paraíso. Un día, un niño de la ciudad que estaba con su aya la escuchó y la siguió sin decidirse a dejarla. Su pura y dulce voz parecía haberlo encadenado. Así llegaron al borde de una rada, donde un gran viento se llevó al mar la pañoleta de Cristina. La muchacha dio un grito y extendió los brazos, pero la pañoleta estaba ya lejos en las olas. Cristina oyó una voz que le decía: «No se moleste, señorita, yo iré a buscar su pañoleta en el mar». Y vio a un niño que corría a pesar de las protestas de una señora de negro. Se metía en el mar enteramente vestido y rescataba la pañoleta. Cuando se la entregó a Cristina, ella lo besó riendo. Era este el vizconde de Chagny, que vivía entonces con su tía en Lannion. Durante la temporada se volvieron a ver casi todos los días y jugaron juntos, y a petición de su tía y por mediación de Valerius, Dae consintió en dar lecciones de violín al joven vizconde. De este modo, Raúl aprendió las mismas melodías que encantaban la infancia de Cristina. Tenían ambos niños la misma alma soñadora y tranquila, y ambos se maravillaban con las historias y los viejos cuentos. Su principal juego consistía en ir a solicitarlos a las puertas de las casas, como si fueran mendigos. «Señora o señor, ¿no tendría usted algún cuento que contarnos?». Y era raro que alguien se negara. Pero su gran fiesta era cuando, al anochecer, después de que el sol se había puesto en el mar, Dae se sentaba con ellos en la orilla del camino y les contaba en voz baja, como si temiese dar miedo a los fantasmas que evocaba, las bellas, dulces o terribles leyendas del país del norte. Había un cuento sobre una niña a quien lo que más le gustaba en el mundo era oír al dormirse al ángel de la música. Mientras Dae hablaba, Raúl miraba los ojos azules y la cabellera dorada de Cristina, y Cristina pensaba que la niña del cuento era muy feliz al oír al ángel de la música. Casi no había historia de Dae en que no interviniese el ángel de la música, y los niños le pedían interminables explicaciones sobre el tal ángel. Dae suponía que todos los grandes músicos, todos los grandes artistas,
recibían al menos una vez en la vida la visita del ángel de la música. Ese ángel se inclinaba a veces sobre la cuna, como le había sucedido a la niña del cuento, y por eso se producían a veces pequeños prodigios que tocaban el violín a los 6 años. No se veía jamás al ángel, pero él se hacía oír de las almas privilegiadas y muchas veces en los momentos en que menos lo esperaban y cuando estaban tristes y desanimados. Entonces el oído percibía de repente celestiales armonías y una voz divina que se recordaría toda la vida. Las personas que eran visitadas por el ángel adquirían el privilegio de tocar un instrumento o cantar con una perfección y una belleza que superaba a todos los otros sonidos humanos. La gente que no sabía que el ángel había visitado a esas personas decían que tenían genio. Cristina preguntaba a su padre si él había oído al ángel, pero Dae movía la cabeza tristemente y le decía: Tú, hija mía, lo oirás un día. Cuando yo esté en el cielo, te lo enviaré. Te lo prometo. Dae empezaba a toser en aquella época. Vino el otoño y separó a Raúl y a Cristina. 3 años después se volvieron a ver. Ya eran unos jóvenes. Esto ocurrió también en Perros, y Raúl conservó de ello tal impresión que lo persiguió toda su vida. El profesor Valerius había muerto, pero su mujer se había quedado en Francia con Dae y su hija, ambos cantando como siempre y tocando el violín y arrastrando en su ensueño armonioso a su querida protectora, que parecía no vivir más que de música. El joven se había ido a la Sara Perros y del mismo modo entró en la casa habitada en otro tiempo por su amiguita. Lo primero que vio fue al anciano Dae, que se levantó de su asiento y lo abrazó diciéndole que había conservado de él un fiel recuerdo. La verdad era que no había pasado días sin que Cristina hablase de Raúl. Estaba aún hablando con el viejo cuando se abrió la puerta y entró la joven, presurosa y encantadora, llevando en una bandeja el humeante té. Cristina reconoció a Raúl y se quedó vacilante y callada mientras el padre los miraba. Cristina le hizo unas cuantas preguntas, cumplió con sus deberes de dueña de casa y salió de la habitación para ir a refugiarse en la soledad del jardín. Experimentaba sentimientos que se agitaban por primera vez en su corazón adolescente. Raúl fue a reunirse con ella y hablaron hasta la tarde con una gran cortedad. Estaban enteramente cambiados y se contaron cosas que no tenían nada que ver con sus sentimientos nacientes. Cuando se separaron en la orilla del camino, Raúl dijo a Cristina besando su mano: Señorita, no la olvidaré jamás. Y se marchó, arrepintiéndose de estas palabras atrevidas, pues sabía bien que Cristina Dae no podía ser mujer del vizconde de Chagny. En cuanto a Cristina, se fue a ver a su padre y le dijo: ¿No te parece que Raúl no está tan amable como otras veces? Ya no lo quiero. Y trató de no pensar más en él. Como no lo lograba, sino difícilmente, se refugió en su arte, que le ocupó todos los instantes. Sus progresos iban siendo maravillosos, y los que la escuchaban le predecían que iba a ser la primera artista del mundo. Pero en esto murió su padre, y en aquel momento pareció que Cristina había perdido con él la voz, el alma y el genio. Sin embargo, entró en el conservatorio, sin distinguirse en modo alguno. Asistió a todas las clases sin entusiasmo y obtuvo un premio para complacer a la viuda de Valerius con la que seguía viviendo. La primera vez que Raúl volvió a ver a Cristina en la ópera, quedó encantado por su belleza y por la evocación de las imágenes de otro tiempo. Pero lo asombró el lado negativo de su arte. Parecía despegada de todo. Volvió a oírla, la siguió por el escenario, la esperó detrás de un bastidor y trató de llamar su atención. Más de una vez la acompañó hasta la puerta de su cuarto, pero ella no lo veía. Parecía por lo demás que no veía a nadie. Era la indiferencia que pasaba. Raúl sufría porque no se atrevía a confesarle que la amaba. Después, en la noche de la función de gala, aquello había sido un rayo. Una voz de ángel se dejaba oír en la tierra,
para encanto de los hombres y para el mayor daño de su corazón. Después había oído aquella voz de hombre detrás de la puerta. «Tiene usted que amarme». Y nadie en el cuarto. ¿Por qué se había reído cuando le dijo: «Soy el niño que recogió en el mar su pañoleta»? ¿Por qué no lo había reconocido? ¿Y por qué le había escrito? ¡Oh, qué larga era la cuesta! ¡Qué ruido hacía la diligencia que avanzaba tan poco! Raúl reconocía las cabañas, los cercados y los árboles del camino. ¿Cómo latía su corazón? ¿Qué diría Cristina al verlo? La primera persona que vio a Raúl al entrar en la posada fue a la vieja Tricard, que lo reconoció y lo saludó cumplidamente preguntándole qué lo llevaba hasta ahí. Raúl habló de negocios en Lannion y de su deseo de saludarla. La mujer le ofreció servirle el desayuno. «Dentro de un momento», respondió el vizconde permaneciendo de pie y en silencio como si esperara a alguien. Por fin, la vio acercarse por el camino. Era ella. Un instante después estaba ante él. Se miraron largamente, mientras la Tricard desaparecía sonriendo. «¿Ha venido usted?», dijo al cabo Cristina. «Tenía el presentimiento de que lo encontraría aquí, en esta posada, al volver de misa. Alguien me lo ha dicho. Sí, se me había anunciado su llegada». «¿Quién?», preguntó Raúl tomando la mano de Cristina. «Mi pobre padre, que está muerto». Se produjo un instante de silencio. «¿Le ha dicho su padre que la amo, Cristina, y que no puedo vivir sin usted?». Cristina, ruborizada hasta los cabellos, volvió la cabeza y dijo con voz temblorosa: «¿A mí? Está usted loco, amigo mío». Y se echó a reír como para hacer algo. «No se ría, Cristina. Lo digo muy en serio». «No le he hecho a usted venir para que me diga semejante cosa», replicó la joven gravemente. «Usted me ha hecho venir, Cristina. Ha adivinado que su carta no me dejaría indiferente y que acudiría a Perros. ¿Cómo ha podido usted creer eso si no pensaba que la amo?». «He pensado que se acordaría usted de los juegos de nuestra infancia, a los que tantas veces se asociaba mi padre. En realidad, no sé bien lo que he pensado. ¿Acaso he hecho mal en escribir a usted? Este aniversario y la aparición repentina de usted en mi cuarto la otra noche me habían llevado lejos, muy lejos en el pasado, y he escrito a usted como una niña, en un momento de duelo y de soledad al amigo de su niñez». Por un instante guardó silencio. Había en la actitud de Cristina algo que Raúl no encontraba natural, aunque no podía precisar su pensamiento. Sin embargo, no la sentía hostil. Por el contrario, veía ternura en sus ojos, pero era una ternura desolada que lo irritaba. ¿Por qué? Tenía que saberlo. «Cuando se encontró usted conmigo en su cuarto, ¿era la primera vez que me veía, Cristina?». «No. Lo había visto muchas veces en el palco de su hermano y también en el escenario», respondió Cristina, que no sabía mentir. «Lo suponía», exclamó Raúl. «¿Por qué entonces cuando me vio usted en su cuarto a sus pies y le hice recordar que yo había recogido su pañoleta en el mar, me respondió como si no me conociese y se echó a reír?». El tono de estas preguntas fue tan rudo que Cristina miró a Raúl asombrada y no le respondió. «¿No me responde usted?», dijo él rabioso y sintiéndose muy desgraciado. «Pues bien, yo voy a responder por usted. Fue porque había alguien en el cuarto que la estorbaba, Cristina. Alguien a quien no quería usted hacer ver que podía interesarse por nadie más que por él». «Si alguien me estorbaba aquella noche, amigo mío, debía ser usted, puesto que a usted fue a quien puse en la puerta», respondió Cristina en un tono helado. «Sí, para quedarse con el otro». «¿Qué dice usted, caballero?», respondió la joven anhelante. «¿De qué otro se trata?». «De aquel a quien usted dijo: no canto más que para usted, le he dado mi alma esta noche y estoy muerta». Cristina,
Apretó el brazo de Raúl con una fuerza que no se hubiera sospechado en aquel ser tan frágil. ¿Escuchaba usted entonces detrás de la puerta? Sí, porque la amo. Y lo oí todo. ¿Qué es lo que oyó? Y la joven, vuelta extrañamente a la calma, soltó el brazo de Raúl. Lo oí a él que dijo: «Es preciso amarme». Al oír estas palabras, una palidez cadavérica se extendió por la cara de Cristina. La joven vaciló. Iba a caer. Raúl se precipitó y extendió los brazos, pero ya Cristina había dominado aquel desfallecimiento pasajero y dijo en voz baja, casi expirante: «Siga usted, siga. Dígame todo lo que oyó». Raúl la miró titubeante sin comprender nada de lo que pasaba. «Pero hable, ¿no está viendo que me hace morir?» Oí también que cuando usted le dijo que le había dado su alma, él le respondió: «Tu alma es muy hermosa, hija mía, y te doy las gracias. No hay emperador que haya recibido semejante regalo. Los ángeles han llorado esta noche». Cristina se llevó la mano al corazón y se fijó en Raúl con una emoción indescriptible. Su mirada era tan aguda, tan fija, que parecía una insensata. Raúl estaba espantado. De pronto vio que Cristina tenía los ojos llenos de lágrimas. «Cristina». «¡Raúl!». Iba el joven a tomarla en sus brazos, pero ella, escabulléndose, se encerró en su cuarto. Raúl se hizo 1000 reproches por su rudeza, pero por otra parte los celos galopaban en sus venas. Para que la joven hubiera mostrado tal emoción al saber que se había sorprendido su secreto, era preciso que éste fuera de importancia. Ciertamente, Raúl, a pesar de lo que había oído, no dudaba de la pureza de Cristina. Conocía su reputación de virtud. Era verdad que ella había respondido que había dado su alma, pero era evidente que no se trataba en todo esto más que de canto y de música. ¿Evidente? ¿Por qué entonces su emoción de hacía un momento? Dios mío, ¿por qué había huido Cristina? ¿Por qué no bajaba? Raúl renunció a almorzar. Estaba inconsolable y su dolor era grande al ver pasar privado de la joven sueca aquellas horas que él había esperado que serían dulces. Triste y desalentado, Raúl se fue hacia el cementerio que rodeaba la iglesia. Empujó la puerta y anduvo errante y solitario entre las tumbas, hasta que llegó a una que estaba cubierta de flores. Eran unas milagrosas rosas rojas que parecían brotadas ahí aquella misma mañana en la nieve. Era un poco de vida entre los muertos, porque la muerte estaba ahí en todas partes y salía también de la tierra que arrojaba su exceso de cadáveres. Contra la pared de la iglesia había amontonados cráneos y esqueletos, sostenidos únicamente por una ligera red de alambre. Las calaveras amontonadas y alineadas como ladrillos y consolidadas en los intervalos por huesos limpiamente blanqueados, parecían formar el primer cimiento en que se habían edificado los muros de la sacristía. La puerta de esta sacristía se abría en medio del osario, tal como se ve en muchas iglesias bretonas. Raúl rezó por Dae y después, impresionado por las sonrisas eternas que tienen las bocas de las calaveras, salió del cementerio. Volvió a subir la cuesta y se sentó a la orilla de la ranura que domina al mar. Se hizo de noche y Raúl se vio envuelto en sombras glaciales, pero no sentía frío. Todo su pensamiento, todo su recuerdo, vagaba por la meseta desierta y desolada. Ahí, en ese mismo lugar, había estado tantas veces a la caída de la tarde con Cristina para ver danzar a los duendes en el momento en que salía la luna. Por su parte, jamás los había visto, aunque tenía buenos ojos. Cristina, al contrario, que era un poco miope, sostenía haber visto muchos. Raúl sonrió al ocurrírsele esta idea, y después, de pronto se estremeció. Una figura se había acercado sin saber cómo, y sin que lo advirtiese el menor ruido. Una mujer que estaba de pie a su lado. ¿Cree usted que los duendes vendrán esta noche? Era Cristina.
Raúl quiso hablar, pero ella le cerró la boca con su mano enguantada. Escúchame, Raúl. Estoy resuelta a decirle una cosa muy grave. Muy grave. Su voz temblaba. Emocionada continuó. ¿Se acuerda usted, Raúl, de la leyenda del ángel de la música? Sí, me acuerdo. Creo que fue aquí donde su padre nos la contó por primera vez. Sí, y aquí me dijo, cuando yo esté en el cielo, hija mía, te lo enviaré. Pues bien, Raúl, mi padre está en el cielo y he recibido la visita del ángel de la música. No lo dudo, respondió gravemente el joven, pensando que la joven mezclaba el recuerdo de su padre con el brillo de su último triunfo. Cristina pareció ligeramente extrañada de la tranquilidad con que el vizconde de Chagny recibía la noticia de la visita del ángel de la música. ¿Cómo entiende usted esto, Raúl? Entiendo que una criatura humana no canta como usted cantó la otra noche sin que intervenga un milagro, sin que el cielo la ayude en cierto modo. No hay profesor en la tierra que le pueda enseñar semejantes acentos. Usted ha oído al ángel de la música, Cristina. Sí, respondió la artista solemnemente. En mi cuarto. Allí es donde me da lecciones cotidianas. El tono de Cristina era tan singular que Raúl la miró alarmado, como se mira a alguien que habla de locas visiones. ¿En su cuarto?, repitió Raúl como un eco tonto. Sí, allí es donde lo he oído, y no he sido yo sola. ¿Quién más lo ha oído, Cristina? Usted, amigo mío. ¿Yo? ¿Yo he oído al ángel de la música? Sí, la otra noche. Era él quien hablaba cuando usted escuchó detrás de la puerta de mi cuarto. Él fue quien me dijo, es preciso amarme. Pero creí que era yo sola la que oía su voz. Juzgue mi asombro cuando he sabido esta mañana que usted también podía oírlo. Raúl soltó una carcajada. Y enseguida se disipó la noche en la landa desierta y los primeros rayos de la luna que envolvieron a los dos jóvenes ordinariamente tan dulces lanzaron relámpagos. ¿Por qué se ríe? ¿Cree usted por ventura haber oído una voz de hombre? Pardiez, respondió el joven, cuyas ideas iban embrollándose ante la actitud de batalla de Cristina. ¿Y es usted, Raúl, quien me dice eso? ¿Un antiguo compañero mío? ¿Un amigo de mi padre? No lo reconozco a usted. ¿Pero qué es entonces lo que cree? Soy una mujer honrada, señor vizconde de Chagny, y no me encierro en mi cuarto con voces de hombre. Si hubiera usted abierto la puerta, hubiese visto que no había nadie. Es verdad. Cuando usted se marchó, abrí la puerta y no encontré a nadie en el cuarto. ¿Ya lo ve? Entonces... El vizconde apeló a todo su valor. Entonces, Cristina, pienso que se burlan de usted. Cristina lanzó un grito y huyó. ¡Ah! Raúl corrió detrás, pero ella le gritó con una huraña irritación. ¡Déjeme usted! ¡Déjeme! Y desapareció. Raúl volvió a la posada muy cansado, muy desanimado, muy triste. Supo que Cristina acababa de subir a su cuarto y que había anunciado que no bajaría a comer. El joven preguntó si estaba enferma y la posadera le respondió que no le parecía nada grave, y como pensó que se trataba de una reyerta de enamorados, se marchó encogiéndose de hombros. Raúl comió solo en un rincón del hogar. Después en su cuarto trató de leer, y luego en la cama de dormir. No se oía ruido alguno en el departamento de al lado. ¿Qué estaba haciendo Cristina? ¿Dormiría? Y si no dormía, ¿en qué estaba pensando? ¿Y él, en qué pensaba? ¿Hubiera sido capaz de decirlo? La extraña conversación que había tenido con Cristina lo había turbado por completo. Pasaban así las horas muy lentas, y podrían ser las 12:30 de la noche, cuando el joven oyó distintamente pasos en el cuarto contiguo al suyo. Eran pasos ligeros y furtivos. ¿Cristina no se había pues acostado? Sin razonar, el joven se vistió muy deprisa tratando de hacer el menor ruido posible, y dispuesto a todo, esperó. ¿Dispuesto a qué? ¿Lo sabía él acaso?
Su corazón se puso a dar saltos cuando oyó girar lentamente sobre sus goznes la puerta de Cristina. ¿A dónde iba a aquella hora en que todo dormía en Perros? Raúl entreabrió su puerta y pudo ver, en un rayo de luna, la forma blanca de Cristina que se deslizaba con 1000 precauciones por el corredor. La sombra bajó la escalera y él detrás de ella. Se inclinó por la barandilla. De repente oyó 2 voces que hablaban rápidamente y llegó a sus oídos una frase. «No pierda usted la llave». Era la voz de la posadera. Abajo se abrió la puerta que daba a la rada, se volvió a cerrar y todo quedó de nuevo en silencio. Raúl volvió enseguida a su cuarto y abrió la ventana. La silueta de Cristina se erguía en el muelle desierto. Aquel primer piso de la posada no era muy alto, y un árbol junto a la pared permitió a Raúl salir de la posada sin que la posadera pudiese sospechar su ausencia. ¿Cuál no sería, pues, la estupefacción de la mujer cuando por la mañana le llevaron al joven casi helado, más muerto que vivo, y supo que lo habían encontrado tirado en los escalones del altar mayor de la iglesia de Perros? La posadera corrió prestamente a dar la noticia a Cristina, que bajó enseguida y, ayudada por la posadera, prodigó a Raúl sus cuidados alarmados. El joven no tardó en abrir los ojos y volvió por completo a la vida cuando vio cerca de él la cara encantadora de su amiga. ¿Qué había sucedido? El comisario Mifroid tuvo ocasión, unas semanas después, cuando el drama de la ópera necesitó la acción de la policía, de interrogar al vizconde de Chagny sobre los sucesos de la noche de Perros. Y he aquí en qué forma fueron estos consignados en el sumario. ¿La señorita Dae no lo había visto bajar de su cuarto por el singular camino que usted eligió? No, señor, no. Sin embargo, llegué cerca de ella sin cuidarme de evitar el ruido de mis pasos. No quería yo más que una cosa, que se volviese y que me reconociera. Acababa yo de pensar, en efecto, que mi persecución era enteramente incorrecta y que el espionaje a que me entregaba era indigno de mí. Pero ella no pareció oírme, y en realidad obró como si yo no hubiera estado ahí. Dejó el muelle y después, de repente, subió rápidamente el camino. El reloj de la iglesia acababa de dar las 12 menos cuarto y me pareció que el oír la hora había determinado la rapidez de su carrera, pues casi se echó a correr. De este modo llegó a la puerta del cementerio. ¿Estaba abierta la puerta del cementerio? Sí, señor. Y esto me sorprendió, pero no pareció extrañar a la señorita Dae. ¿No había nadie en el cementerio? No había nadie. Si hubiera habido a alguien, lo hubiese visto. La luz de la luna era deslumbradora y la nieve que cubría la tierra hacía la noche más clara todavía. ¿No podía esconderse alguien detrás de las tumbas? No, señor, son pobres losas sepulcrales que desaparecían bajo la capa de nieve y que alineaban sus cruces al nivel del suelo. Las únicas sombras eran las nuestras y las de esas cruces. La iglesia estaba resplandeciente de claridad. Nunca he visto semejante luz nocturna. Era aquello muy hermoso, muy transparente y muy frío. No había ido jamás de noche a los cementerios e ignoraba que se pudiera encontrar en ellos aquella especie de luz que no pesa nada. ¿Es usted supersticioso? No, señor, soy creyente. ¿En qué estado de ánimo estaba usted? Muy sano y muy tranquilo, a fe mía. Ciertamente la salida inapropiada de la señorita Dae me había turbado, pero en cuanto vi a la joven penetrar en el cementerio, pensé que iba a cumplir algún voto en la tumba de su padre. Estaba asombrado de que no me hubiera oído andar detrás de ella, porque la nieve crujía bajo mis pasos. Pero pensé que quizás, enteramente absorta en sus pensamientos, no escuchaba nada. Resolví por lo demás no molestarla y cuando llegó a la tumba de su padre me quedé a unos pasos detrás de ella. La señorita Dae se arrodilló en la nieve, hizo la señal de la cruz y empezó a rezar. En ese momento dieron las 12 de la noche. Resonaba aún en mi oído la última campanada cuando de repente vi a la joven levantar la cabeza, fijó su mirada en el cielo y tendió los brazos hacia el astro de la noche. Me pareció en éxtasis.
y estaba preguntándome todavía por qué causa, cuando yo mismo levanté la cabeza y eché a mi alrededor una mirada atónita, y todo mi ser se dirigió hacia lo invisible, un invisible que nos tocaba música. ¿Y qué música, señor juez? La conocíamos ya. Cristina y yo la habíamos oído en nuestra juventud. Pero jamás, ni en el violín del difunto Daé, había sido expresada con arte tan divino. No pude hacer nada mejor en aquel instante que acordarme de todo lo que Cristina acababa de decir del ángel de la música. Y no supe qué pensar de aquellos sonidos inolvidables que, si no bajaban del cielo, dejaban ignorar su origen en la tierra. No había ahí instrumento ni mano que condujese el arco. Oh, recordé la admirable melodía. Era la resurrección de Lázaro, que Daé nos tocaba en sus horas de tristeza y de fe. Si el ángel de Cristina hubiera existido, no hubiese tocado mejor aquella noche con el violín de Daé. La invocación de Jesús nos arrancaba a la tierra, y casi esperaba yo ver levantarse la losa del sepulcro del padre de Cristina. Pero la música se calló, y yo recobré mis sentidos. Entonces me pareció que oía ruido hacia el lado de las calaveras del osario. Ah, ¿oyó usted ruido en el osario? Sí, me pareció que las calaveras se reían entonces con expresión sarcástica, y no pude menos de estremecerme. ¿No pensó usted enseguida que detrás del osario podía esconderse el músico celestial que acababa de encantarlo? Tanto así, señor juez, que no pensé más que en eso, y me olvidé de seguir a la señorita Daé, que acababa de levantarse y se dirigía tranquilamente a la puerta del cementerio. En cuanto a ella, estaba tan absorta que no es extraño que no me oyese. No me moví, con los ojos fijos en el osario, decidido a ir hasta el fin de esta increíble aventura y a conocer su causa. ¿Y qué ocurrió entonces para que se le encontrara a usted por la mañana en las gradas del altar mayor? Oh, aquello fue rápido. De pronto rodó a mis pies una calavera, después otra y otra. Hubiérase dicho que era yo el blanco de aquel fúnebre juego de bolos, y me figuré que un movimiento torpe había destruido la armonía del montón, detrás del cual se escondía nuestro músico. Esta hipótesis me pareció más razonable cuando vi de repente deslizarse una sombra por el brillante muro de la sacristía. Me precipité hacia ella. La sombra había abierto ya la puerta y entrado en la iglesia. Tenía yo alas. La sombra llevaba capa y fui bastante rápido para cogerle una punta. En ese momento estábamos la sombra y yo justamente delante del altar mayor, y los rayos de la luna a través de las vidrieras del ábside caían sobre nosotros. Yo no soltaba la punta de la capa. La sombra se volvió entreabriéndose el manto en el que estaba envuelto y vi, señor juez, vi, como lo estoy a usted viendo, una horrible calavera que dirigía hacia mí una mirada en la que brillaban los fuegos del infierno. Creí tener que habérmelas con el mismísimo Satán. Y ante aquella aparición de ultratumba, mi corazón desfalleció a pesar de mi valor. Y no recuerdo más hasta el momento en que me encontré en mi cuarto en la posada.